Tamayo. Soy Iván Vázquez. Y esto es Hablando de la Iglesia, un podcast dedicado a responder interrogantes, preguntas que tienen nuestros hermanos y que sencillamente nos envían las mismas y aquí las respondemos en este espacio. Y hoy tenemos con nosotros a Abner, al pastor Abner. Bienvenido, Abner. Es un gusto poder estar con ustedes y poderle hablar a la iglesia. Oye, Rubén, tú sabes que Abner ha estado una temporada pequeña ahora en Colombia, ¿no? ¿Cómo te ha ido por allá, hermano? Me ha ido bien, gracias a Dios. Ha sido un buen tiempo y también es un gozo tremendo poder estar aquí con ustedes y sobre todo estar en este podcast respondiendo preguntas que son de gran valor para la iglesia. Amén, amén. Bueno, mire, esta pregunta no es propiamente una pregunta de la iglesia como tal, pero fue algo con lo que compartí hace poquito. Estuvimos conversando con mi esposa y yo con una joven y ella nos compartía sobre una decisión que va a tomar su esposo, que es una muy mala decisión. Y cuando nosotros conversábamos con ella decía, yo sé que esto va a traer mucho problema, va a afectar mucho, pero yo me tengo que someter a mi esposo. Y entonces surgió esta pregunta, ¿hasta qué punto podemos decir que una esposa o en qué sentido una esposa está llamada a someterse a su esposo, sobre todo en una decisión que va a traer o va a afectar a toda la familia de una manera irreversible? Y esa era la inquietud que estábamos dando vuelta. Y dije, qué buen tema para tratarlo con la iglesia, porque es probable que muchas mujeres y hombres también puedan estar debatiéndose en este tipo de interrogantes. ¿Qué creen ustedes? Realmente responder a eso es algo complejo, porque la mujer está llamada a someterse a su esposo, pero una decisión así realmente pudiera ser considerada algo como pecaminoso. Y la mujer no está llamada a someterse a su esposo cuando es pecado. Y hay que ver la situación, conocer la situación a fondo, pero es mejor siempre someterse al Señor que a los hombres en cuanto a eso. Entonces yo creo que ahí deberían buscar consejos, sobre todo consejos a sus pastores de matrimonios, que los puedan guiar a cómo responder a una decisión tan importante como esta, que puede afectar no solamente a ella, como su cónyuge, sino que también implica el bienestar de sus hijos y de la familia como grupo en sí. Yo aprovecharía también a entrar en la cuestión de que a veces hay un entendimiento del sometimiento de maneras absolutas y como de alguna forma es como tener una mente que se va a lo blanco y lo negro. Si o te sometes o no te sometes, de esta manera en cuanto al pensamiento, sin tener en cuenta que sometimiento tiene vamos a decirle, una gama alrededor de ella o una serie de cuestiones que entran para mostrar verdaderamente que el sometimiento no puede entrar en conflicto con otros principios y con otras cuestiones que la Biblia prescribe para los creyentes. Y eso es lo que a veces sucede porque tenemos por un lado personas que están pensando de una perspectiva machista de que la esposa tiene que someterse sí o sí porque lo dice la Biblia y punto. Pero por otro lado también está la otra corriente de quizás de una mujer más liberal donde no se somete en ningún sentido. Entonces nosotros tenemos que empezar a entretejer las cosas y empezar a pensar desde una perspectiva más, diríamos, consistente con la palabra, equilibrada con la palabra, y no pensar nada más que de esta manera, o me someto o no me someto completamente o no me someto de nada. Entonces tenemos que buscar el punto medio donde sucede este tipo de caso como es el que estás trayendo a reflexión en este momento. Yo creo que estamos partiendo de una idea que la decisión no necesariamente, y vamos a poner ese apelativo, no necesariamente es los clásicos, diríamos, pecados de no someterse. O sea, que de alguna forma quizás no es ni siquiera un pecado completamente que la Biblia dice esto es pecado y por lo tanto no es como irse en contra de lo que el esposo dice mientras que el esposo está diciendo algo que la voluntad de Dios prescribe, algo que la palabra de Dios está diciendo y sencillamente el esposo dice no me voy a someter porque voy a vivir de esta manera y esa manera que está pensando es una manera contraria a la voluntad de Dios. O sea, no estamos pensando en esos casos, ¿o sí? No. Estamos hablando de una decisión que no es ni está en el término gris, no implica una desobediencia directamente a la palabra de Dios, pero estamos hablando, no sé, te voy a poner un ejemplo, a no entrar propiamente en el caso, pero digamos que a cierto esposo le dé de pronto, por ejemplo, vaya, algo muy común hoy en día, porque ha pasado, de hecho ha pasado, conozco casos que ha pasado, que no es propiamente del tema que estamos tratando. Pero conocí una familia donde el hombre dejó a la familia, a su esposa, a su hijo en la calle porque vendió su casa para invertirla en un negocio
de estos Ponzi, de inversión y demás, y por supuesto en una estafa, y perdió todo el dinero y perdió su casa y dejó a su familia en la calle. Digamos que el esposo quiere hacer algo como eso, se topa con un negocio donde le prometen que le van a duplicar su dinero y decide vender la casa, su casa donde él vive con su familia y sus hijos, y arriesgarse a dejar a su familia, y su esposa sabiamente sabe que eso es un error, que van a quedarse en la calle, pero entiende que debe sujetarse a su esposo sin cuestionamiento de ningún tipo. Esa es su decisión, él es el esposo y ella quiere sujetarse a él sabiendo, porque le han enseñado y entiende que esa es su actitud como esposa, aunque sabe, está completamente segura de que van a terminar en la calle. Ahorita el pastor Iván decía algo que es importante y es entender de que tiene que haber un equilibrio cuando nos vamos a acercar al tema de la sujeción. La sujeción no es ciega y tristemente muchas mujeres han aprendido la sujeción como que esto es lo que toca y punto. De igual manera los hombres enseñan en su casa, a su familia, a sujetarse punto. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre y Dios te ha mandado a ti a sujetarte. Entonces lo que yo haga, eso es lo que tú tienes que hacer. Y eso no está bien. Es bueno poder hablar, colegiar las cosas y sobre todo buscar consejos en un tema tan delicado como este, porque los hombres son responsables del bienestar de su familia, pero la mujer también es responsable del bienestar de su familia. De ahí que es la ayudonia de su cónyuge y tiene la responsabilidad también de velar por eso. Entonces, un tema tan delicado como este, la responsabilidad no queda solamente en manos del hombre, no se puede dejar solamente en manos del hombre, sino que como familia deben de colegiarlo, hablarlo y no tomar la decisión hasta que ambos no estén puestos de acuerdo en el bienestar de la familia. Si el hombre toma la decisión sola, está pecando. Y si la mujer a ciegas se somete, sin dar su criterio ni buscar consejo, también está pecando. Sí, yo creo que una línea de, pensando un poco en esto que estás diciendo con respecto al bienestar, yo creo que Pablo ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento respecto a la sujeción cuando habla a la iglesia de los Efesios en el capítulo 5. Es interesante porque él habla de un principio de sometimiento de todos dentro de la comunidad de fe. Habla de que sometiéndonos unos a otros en el temor a Cristo. O sea, lo primero que debe entender uno es que el sometimiento no es solamente prescrito solamente y exclusivamente de la mujer para el hombre. Es de todos los creyentes como el resultado, o vamos a decirlo de otra manera, como la evidencia de una persona que está siendo controlada por Dios. O sea, eso es lo que nos deja ver Pablo en Efesios. Sin embargo, cuando sigue avanzando en el versículo 22 del capítulo 5, él dice, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. ¿A qué? Someterse. Otras versiones suplen el verbo someterse, aunque en el original no aparece, pero se entiende que este sometimiento también viene como resultado de la obra del Espíritu. Ahora, el punto que quiero resaltar es que al final de esta unidad en el pensamiento de Pablo dice las mujeres en todo, como Cristo se sujetó, dice en todo, como la iglesia se sujetó a Cristo, mejor dicho, dice así las mujeres a sus maridos en todo. Y la pregunta en todo puede resultar que quizás haya impulsado a muchos a pensar que es en todo, pero ¿en todo de qué? En todo que procure el bienestar de la familia. En todo que procure el bienestar, porque más adelante Pablo exhorta a los hombres a amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, el sometimiento se da en la esfera del sacrificio, en la esfera del amor, en la esfera del cuidado por otros. De manera que ese en todo no está alejado del escenario en el cual la mujer es cuidada, en el cual la familia es, vamos a decir, bañada de amor y de sacrificio, porque fíjate cómo le dice al esposo, ama a tu esposa, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, si una persona toma una decisión de este tipo que va a afectar la dinámica de la familia en términos de la economía, en términos del sustento, en términos de muchas cosas, yo creo que es una decisión egoísta. Y si es egoísta, no es una decisión sacrificial. Y si es sacrificial, está pensando solamente, o sea, no es sacrificial, está pensando solamente en él. Y por lo tanto no está cuidando. Si tú decías algo ahí que es importante aclarar, que ese todo no implica todo de absoluto, porque ese todo absoluto es en el que la gente cree que se tiene que sujetar al pecado. Sí. Cuando te invitan a pecar, entonces como yo soy la esposa, tengo que sujetarme porque es en todo. Sí, sí o sí. Sí o sí. Claro. Y ese todo no implica todo en sí mismo. No sé si se puede dejar claro. Oye, hay esposas que se aprovechan de eso, y vale aclarar también, está la esposa que se aprovecha de eso para hacer cosas que están mal hechas, que sabe que están mal hechas, y se escuda. En ese momento es la esposa más sometida del mundo. Tengo que sujetarme a mi esposo. No, pero no tienes que sujetarte a tu esposo para pecar contra el Señor. Claro, lo que pasa es que lo querías hacer
y te escudaste de que tienes que ser una mujer sometida para hacer lo que sabes que está mal y quedar sin culpa o aparentemente sin culpa porque delante de Dios eres culpable. Lo otro, Ned, que estaba pensando también, Iván, es que sujetarse no implica no tener opiniones. Yo creo que he hablado de eso. O sea, una mujer se puede sujetar y estar en desacuerdo con la opinión de su esposo y aún así ser una esposa sujeta. Porque el punto es que esta mujer no va a irse por encima de él, no va a socavar su autoridad, no va a hacer las cosas ajenas a su esposo, pero sí va a sentarse con su esposo, sí va a confrontar a su esposo cuando haya que confrontarle, su esposo esté mal, en actitudes que no son correctas, pero el punto es ese, en una actitud de respeto, en una actitud de reconociendo quién es la cabeza del hogar, pero sí va a tener sus opiniones. Sí va a discrepar en momentos y sí, por supuesto, esa esposa va a tener la actitud de decir, eso no es sabio, yo no te puedo seguir en eso. Te respeto, te amo, pero nuestra familia está en un riesgo con esa decisión y yo no puedo estar de acuerdo con esa decisión porque no es sabio. Claro. Y yo creo que como hemos dicho también, esta esfera del amor, que es lo que marca el escenario donde la mujer puede entender que es el mejor lugar para someterse, es cuando su esposo está mostrando en su vida constantemente este amor que Cristo mostró por la iglesia. O sea, no es algo que va a salir vamos a decirle, por la fuerza de él, sino es algo que él puede dar debido a que ese amor fue ya depositado en su vida. Fue, vamos a decirle, aplicado a su vida desde el momento en que Dios les rescató. Ahora, sin embargo, sí es responsable el esposo de mantener esto y de vivirlo. Ahora, hay que aclarar algo, porque muchas veces se tiende a tergiversar el amor con la idea de que no se digan las verdades o con la idea de que se pase por alto muchas cosas y no se diga lo que se debe decir en el momento específico. Y yo creo que las mujeres tienen que aprender a discernir esto también en cuanto a tomar la decisión también del sometimiento. O sea, no es, vamos a decirle, tergiversar el amor de la palabra o del amor que puede mostrar el esposo en términos de lo que Cristo mostró por su iglesia con cuestiones emocionalistas nada más o con sentimientos emocionales. Porque tiendes a tener un amor que se vuelve muy paternal, muy maternal, pero verdaderamente no es un amor y el hombre cae en un círculo vicioso donde verdaderamente no ama, sino que en ese punto llega a ser regulado por una tergiversación del amor. Y la mujer viene a someterse a algo que verdaderamente no debiera o que ha creado para someterse. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sin embargo, yo creo que es un buen punto para buscar sabiduría y para entender esto que estás diciendo. Si tú expresas tu criterio, eso no significa que no te vayas a someter. Eso le diríamos a los hombres. Que una mujer exprese su criterio en cuanto a una decisión que vas a tomar que quizás no has visto cuáles son vamos a decir, las consecuencias que va a traer. Yo no creo que sea vamos a decir, una manifestación de insubordinación, si pudiéramos verla de esa manera, o de no sometimiento. No. Todo lo contrario. Yo creo que somos llamados en la familia, en el matrimonio, a dialogar estas cosas, a mirar tanto los pros como los contras, o sea, y poder llegar a un consenso basado en la palabra de Dios, donde se pueda manifestar el amor y el sometimiento bíblico. Es bueno que dices eso y también trayendo el pensamiento de Pablo, cuando escribe a los Colosenses, está algo parecido. Él dice la palabra que las casadas deben de estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Hay una manera que es agradable en el Señor, tanto de la mujer someterse como del hombre amar. Entonces, conviene al hombre amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo le conviene también a la mujer someterse a su marido como al Señor? Entonces, los hombres tienen que pensar en estas cosas. ¿Qué es lo que le conviene hacer que traiga gloria a Dios? A la mujer le conviene sujetarse en todo porque esto trae gloria a Dios. Pero de igual manera al hombre le conviene amar como Cristo amó a la iglesia de una manera sacrificial. Entonces, yo creo que la sabiduría está en pensar en eso. ¿Qué es lo que le conviene mejor a la familia para el bienestar? Pensando en que la decisión que voy a tomar trae gloria a Dios. Eso que Pablo le dice de lo que conviene, lo que es bueno, lo que es agradable. Entonces, es bueno para la mujer dar su criterio, traer sabiduría. Y yo creo que en esto hemos hablado y sería bueno conocer mejor los casos. Pero yo creo que es bueno dejar claro el punto de que se ha de buscar sabiduría. No se puede ir a 100 en esta vida, sino cuando hay temas como estos o temas más sencillos que este, es bueno que se acerquen a sus pastores
y que pidan consejo, porque la Biblia es clara cuando dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Sí, Entonces, yo creo que ya así, quizás terminando de contestar de manera más precisa estas preguntas, algunos consejos finales, pudiera ser uno de esos. ¿Y qué más pudiéramos añadir ahí con respecto a... Bueno, yo creo que básicamente eso, pedir consejo. En este caso, en un caso como este, es la esposa la que tiene que hacer cosas, porque obviamente el esposo no está en las condiciones de pedir ni quiere pedir consejo. Claro. Porque el primer consejo que debería pedir es de su propia esposa que la tiene al lado amén. y no lo hace, o sea, no tiene interés en pedir ningún tipo de sabiduría, pero su esposo sí debe acercarse a, en este caso, a sus pastores. Mira, me está pasando esto, tengo este problema, para que sus pastores puedan entonces de alguna manera ayudarles también en esa circunstancia. Lo otro es que yo diría 3 cosas que puede estar haciendo. Quizás sirva tanto para la esposa que está pasando por esta situación o que puede ser preventivo también, que pudiera estar en un futuro pasando, como también para los esposos que quizás están en esta posición y no han considerado cambiar. Pero también para los que no lo están y van en un futuro quizás estar. Yo diría 3 cosas a menos. Uno, deben recordar lo que Jesús hizo en la cruz. Eso implica en términos de sujeción de la iglesia para con Él, como también del amor de Jesús por la iglesia. Y eso incluye a matrimonio, porque también si son creyentes, Dios murió por ellos. Jesús murió en la cruz por ellos. Segundo, reflexionar en la situación, reflexionar cuáles serían los pros, cuáles serían los contras de esta decisión que va a tomar, reflexionar un poco, pensar un poco qué es lo que va a traer al matrimonio, qué es lo que va a traer a la familia, cuáles serían, y dialogar entre ellos, buscar las oportunidades para hacer ver cuáles serían estas consecuencias que traerían en el futuro inmediato a la familia. Eso es lo que también añado.